Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer al químico Daniel Naranjo por la invitación. Muchas gracias. Mi nombre es Oscar Iván Alarcón Gándara. Soy mexicano y vivo en el estado de Chihuahua. Y el día de hoy vengo a platicarles de un tema que se llama desarrollo de fármacos y vacunas antiinfecciones del tracto urinario. ¿Qué más se está desarrollando además de los antibióticos? Es una revisión de varios artículos. Espero y les guste. Espero darme a entender. Y pues bueno, sin más por el momento, vamos. Ok, sabemos o por datos estadísticos que al menos una de cada dos mujeres va a presentar una infección en las vías urinarias a lo largo de su vida. Y de esas que van a presentar la infección, del 20 al 40% van a recaer. Se estima que en Estados Unidos se gastan 3.5 mil millones de dólares anuales solo en tratamiento y en consultas relacionadas a las infecciones de vías urinarias. Sabemos también que el uso profiláctico para este tipo de pacientes con infecciones urinarias recurrentes no es algo sostenible y no te va a prevenir de volver a recaer. Ok, sabemos que Escherichia coli uropatógena representa aproximadamente el 85% de las infecciones urinarias. Así que esta plática va a estar enfocada a Escherichia coli. Sabemos que existen más uropatógenos, más enterobacterias, cocos gram positivos que afectan las vías urinarias, pero Escherichia coli es la estrella, se lleva a todas de corbata y es con la que vamos a estar trabajando esta plática. Muy bien, hay que recordar que Escherichia coli tiene varios factores de virulencia. Aquí los tenemos, son varios, pero entre los más importantes son las adhesinas, los sideróforos, tiene toxinas, su cápsula, los flagelos y entre otros. Muy bien, algo que quiero recalcar es que Escherichia coli tiene una variabilidad antigénica muy importante. ¿Y a qué me refiero con que tiene variabilidad antigénica? Bueno, pues que por ejemplo los pilis tipo 1, que es de los factores de virulencia más importantes, son expresados o tienen una prevalencia de las bacterias uropatógenas del 86 al 100%. Tenemos más adhesinas como las tipo P, las F1C recientemente descritas, las S, las DR, y aquí tenemos las prevalencias de las cepas aisladas. Como pueden ver, pues son muchas los factores de virulencia y las prevalencias de cada factor de virulencia pues son variables. Muy bien, no puedo empezar a hablar de tratamientos y de vacunas y de que esto y lo otro sin saber que cómo funciona el ciclo de patogenia de Escherichia coli y tenemos que ponernos al corriente en este tema. Sabemos que Escherichia coli uropatógena expresa unas fibras conocidas como fibras tipo 1 en la mayoría de los aislados, y estas fibras tipo 1 son muy interesantes porque se van a unir a unos receptores muy especiales ubicados en el urotelio, conocidos como uroplaquinas o alfa-D monosilados. También tenemos que Escherichia coli tiene lipopolisacáridos, los cuales van a ser reconocidos por los receptores TOL por ejemplo, TLR4, pero este reconocimiento lo trataremos en otra plática. Ahorita lo que nos vamos a enfocar, o lo que me importa explicarles, es cómo se hace esta interacción y cuál es la consecuencia de la unión de las fibras tipo 1 con las uroplaquinas, en qué termina o para qué es. Muy bien, pues allá por la década del 2000 estos investigadores se dieron cuenta que Escherichia coli en los pilis tenía unas chaperoninas muy interesantes que se llaman FIMACH. Hay varias, pero FIMACH es la que tiene más protagonismo. ¿Qué era lo que hacía? Pues ahí tienen que cuando los pilis, específicamente FIMACH, se une con el receptor uroplaquina del urotelio, ocasionaba en la célula epitelial
un reordenamiento en las cadenas de actina, haciendo que se abriera y engulleran a la bacteria como si se la estuvieran comiendo, formando una especie de fagolisosoma tardío, como lo tenemos aquí. Vean en la imagen A, esta es la bacteria, esta es la célula urotelial. Vean cómo se une y se van reestructurando las cadenas de actina. Posteriormente son costos histológicos, donde ya vemos la bacteria dentro de la célula. Ok, aquí tenemos otro artículo, también un poquito más reciente, ya hecho por microscopía electrónica de barrido. Aquí tenemos las cadenas de actina que se están reorganizando, que se están abriendo, y la bacteria cómo está penetrando en la célula urotelial. Aquí tenemos las bacterias marcadas con la flechita, y de esta forma se ven más, en la imagen se aparecen un poquito más a detalle cómo se abre las cadenas y no fagocitan, pero la bacteria se introduce. Muy bien, y la culpable de todo esto son estas chaperonas. Aquí tenemos la estructura cristalográfica, aquí tenemos FIMH. Vean, esta es la protagonista de este ciclo de patogenia, y es muy importante que se les quede grabado FIMH. Ok, ahora les voy a explicar algo que se llama cascada de patogenia, cascada uropatógena, así lo han descrito en los artículos, o también se puede conocer como el ciclo de patogenia, Escherichia coli uropatógena. ¿Cuántos patógenos? Ok, voy a quitar. Pues ahí tenemos que Escherichia coli logra llegar hasta sus células diana. ¿Cuáles son las células diana? Las células de urotelio. Ojo, células de urotelio, ¿sí? ¿En dónde está el urotelio? En la vejiga, en los uréteres y en la uretra. El urotelio se encuentra en la parte proximal de la uretra, ¿sí? Ok. Muy bien, entonces, Escherichia coli se las arregla para llegar a la forma que ustedes quieran. Llega hasta el urotelio. A través de sus fimbrias, tipo 1, con sus terminales de chaperona, se van a unir a las uroplaquinas o a los receptores alfa de monocilados. Esto va a ocasionar un reordenamiento en las cadenas de actina de la célula epitelial, haciendo que la bacteria se introduzca en una especie de fagosoma lisosoma. Se distinguen varias etapas del ciclo de patogenia. Básicamente, así de manera muy sencilla y cortita, se las voy a explicar. La primera parte es que la bacteria, una vez adentro del fagolisosoma, son móviles y se replican de manera muy lenta. Posteriormente, las bacterias sufren un cambio morfológico, se hacen chiquitas, parecen cocoides y se hacen inmóviles. Después, los bacilos vuelven a su forma bacilar y se vuelven móviles. Aquí ocurren dos cosas o dos rutas. La primera es que la bacteria se filamenta y posteriormente sale a la luz de la vejiga. O la otra, que es la más importante, puede formar algo que se llama KIR, que se llaman reservorios quiescentes intracelulares, que no es otra cosa más que la bacteria migra a capas contiguas a los lados o a capas basales y establece nichos intracelulares. Así que sí, Escherichia coli uropatógena es intracelular facultativa, o sea, puede vivir adentro de las células y puede vivir afuera de las células sin ningún problema. Muy bien, después de la filamentación y la salida, pues en efecto las bacterias trozan la célula urotelial. De aquí el concepto de citólisis bacteriana, que en aquel entonces, cuando se empezó a ver esto, empezaron a ver que la bacteria se filamentaba y reventaba, por así decirlo, la célula urotelial. No existía un término para decir ese proceso. Entonces, un químico sugirió que se llamara citólisis bacteriana, ya que el objetivo final, entre comillas, era
y salir, y al salir, lisaba la célula, la lisaba. Pero es un término que no es adecuado, y algo que quiero recalcar muy bien es que este ciclo únicamente está escrito en urotelio. Este ciclo únicamente está escrito en urotelio, no está escrito en epitelio plano. Si ustedes ven células adheridas a una célula plana estratificada, independientemente a qué estrato, no puede ser esto. No puede ser comunidades intracelulares bacterianas, no puede ser citolisis bacteriana, no puede ser KIR, no están descritos, ¿sí?, hasta la fecha. Ok. La salida de esta célula bacterial son con bacterias filamentosas. Posteriormente, las bacterias filamentosas van a recuperar su forma bacilar y van a iniciar otra vez el ciclo de patogenia. Así una y otra y otra y otra y otra vez. Quiero dejar también algo claro, que es que la verdad es que es mucha polémica el tema de filamentación bacteriana, porque hay mucha información, pero los autores le llaman filamentación bacteriana cuando una bacteria se hace larga, y aquí hay un enorme problema porque puede ocurrir filamentación por uso de antibióticos beta-lactámicos. Sí puede ocurrir, pero esa filamentación es diferente a esta filamentación. Esta filamentación de las comunidades intracelulares bacterianas no se ha relacionado o no tiene que ver con el uso de antibióticos. Así que si tú ves una bacteria filamentosa en la orina, no es necesario o no es de fuerzas que tomó antibiótico. No puede tener estas comunidades intracelulares bacterianas. La pregunta del millón es cómo diferenciar una filamentación bacteriana ocasionada por un antibiótico a una filamentación bacteriana ocasionada por comunidades intracelulares bacterianas. Esa es la verdadera pregunta de la cuestión, y la verdad, aún no tengo la respuesta, pero eventualmente, si la llego a tener, se lo voy a platicar. Ok, y miren, así es como se ven las bacterias filamentosas. Estoy seguro que ya las han visto, muy seguro que en los sedimentos, y se han preguntado, chis, ¿qué será? ¿Serán hongos? ¿Son hifas? ¿Serán detritos? ¿Serán contaminantes? ¿Qué serán? Algo que se me pasa, que quiero recalcar, es la presencia de esferoplastos. Los esferoplastos son bolitas o chichones que se les hacen a las bacterias, que en efecto también son largas y filamentosas, pero estos esferoplastos son por un defecto en la síntesis del peptidoglicano. O sea, hay algo que está haciendo que la bacteria haga peptidoglicano de manera incorrecta o chueca o fea. Entonces, estas sí son por antibióticos beta-lactámicos. La filamentación por las comunidades intracelulares bacterianas está comandada por, hasta ahorita, descritos dos genes, uno que se llama SUL-A y otro que se llama DAM-X. Y la diferencia que he encontrado, no circunstancial, pero más importante, es que la filamentación hecha por las comunidades intracelulares bacterianas, el peptidoglicano está intacto. El problema o el por qué se filamentan aquí es por una inhibición en la división celular. El último paso, que es la citocinesis, cuando la bacteria se va a separar, bueno, rápidamente las bacterias gram negativas, cuando se dividen por tabicación, o sea, hace una especie de tabique peptidoglicano. Posteriormente hay unas enzimas que cortan por el medio del peptidoglicano cuando se va a dividir, y cuando cortan el peptidoglicano, pues se separan los dos polos de la bacteria. Este último paso de cortar por el medio del tabique no se lleva a cabo, así que la bacteria sí crece, pero no se alcanza a separar, entonces sigue creciendo y se hace como una especie de embutido, de chorizo, a diferencia de cuando hay problemas o que hay un antibiótico que está bloqueando la síntesis de peptidoglicano. Entonces, esta es una diferencia circunstancial que tenemos que revisar, pero bueno, eso es otro tema, lo voy a dejar para otra plática y vamos a continuar con lo que teníamos, con lo que le estábamos platicando. Ok, este es un resumen. Vamos a quitarme, ahí está. Este es el ciclo de patogenia, pues
explicado en una imagen. Aquí tenemos la imagen A, cómo la bacteria llega e interacciona con el urotelio, con los receptores alfa de monocilados. Posteriormente ocurre una invasión, que es la introducción de la bacteria, como vemos aquí, al urotelio. De aquí pues ocurren dos rutas, como ya les expliqué. La primera es que se hagan los reservorios quiescentes, o los KIR, en las capas basales o contiguas, o bien la replicación de la bacteria en la célula urotelial superficial, con su posterior exfoliación y lisis de la célula urotelial. Vemos aquí cómo salen las bacterias filamentosas en esta parte. Algo muy interesante que hay que recalcar es la cantidad de horas que se necesita para que la bacteria haga su ciclo completo. Y es nada más y nada menos que 24 horas para que la bacteria salga filamentosa. Aquí tenemos uno de los primeros trabajos, que es de este autor del 2006, donde explica lo mismo que les acabo de decir en la anterior diapositiva, para que lo busquen, para que lo lean y se nutran de esto que es muy muy importante, sobre todo en las infecciones urinarias. Ok, miren, aquí tenemos este estudio que es muy muy interesante, está muy padre, donde vemos una imagen de una célula urotelial. Vemos aquí tenemos los dos núcleos muy bonitos, es una célula urotelial superficial, donde se invade o están, pues no se invade, sino están marcadas las colonias intracelulares bacterianas, que vienen siendo los verdes, que están aquí. Como podemos ver, aquí está de lado, ahí están un chorro de bacterias, aquí están ubicadas, y esta es una amplificación de la vacuola. Como pueden ver, hay muchísimas bacterias por vacuola. Se ha estimado que puede haber, fíjense esto, de 10.000 a 100.000 células hijas a partir de una sola bacteria intracelular. Una sola bacteria que logre entrar a la célula urotelial y hacer su ciclo de patogenia puede generar de 10.000 a 100.000. Es tremendo. Algo muy interesante que tengo que agregar es que se descubrió que todas estas bacterias hijas son clones, o sea, son las mismas. Es un punto a nuestro favor, porque de esta forma se puede desarrollar un fármaco que, si le va a pegar a una, le va a pegar a todas, ya que todas son iguales. Ok, ya empezando el desarrollo de tratamientos, les voy a hablar de lo que hay, de lo que se investigó y lo que se está investigando actualmente. Es una revisión, pues, de toda la literatura que encontré. Este es uno de los tratamientos, pues, innovadores que, que me topé, que es con sulfato de protamina, o PS. Bueno, el sulfato de protamina es una proteína altamente catónica capaz de conducir o de provocar la exfoliación de las células facetarias. Las células facetarias son las células superficiales. Entonces, es una idea muy, muy interesante, porque si la bacteria sabemos que está adentro de la célula urotelial, está haciendo su ciclo de patogenia, pues lo que hacemos es aumentar la exfoliación para que la bacteria no alcance a hacer su ciclo y la célula urotelial se exfolie y se vaya y se orine. Es una buena idea. El problema es los reservorios quiescentes intracelulares que podrían estar en capas basales. Se dieron cuenta que en efecto estimulaba el recambio epitelial, pero si existían comunidades intracelulares quiescentes en epitelios basales, salían a flote y se reactivaban. Entonces tenían recurrencias, en vez de curarse, podía haber recurrencias de infecciones. Entonces aquí hay una contradicción del tratamiento. Esos KIR son tremendos.
Uno de los tratamientos que para mí, en lo personal, tienen mucho más futuro son los agonistas de FIMH. Por ejemplo, los manócidos. Los manócidos son inhibidores de la unión de FIMH, o sea, en otras palabras, van a bloquear a FIMH. Recordemos que FIMH es clave para anclarse al receptor uroplaquina e iniciar su cascada de patogenia. Así que si bloqueamos este FIMH, no se va a poder unir a su receptor y por ende no va a hacer su ciclo. Aquí, si FIMH no se puede ocurrir la cascada uropatógena, y algo muy interesante es que puede administrarse por forma oral, vía oral, de monodosis, nada más una única dosis. Y vean los resultados. Una única dosis redujo 1000 veces la carga bacteriana. Para mi sorpresa, el día de ayer que estaba revisando ya la plática, se me ocurrió googlear a manócidos y ya los venden en Europa. Digo que es Europa porque está cotizado en euros y los venden por eBay. Desconozco si eBay europeo tenga envíos a México, no creo. No lo investigué, pero vaya que fue una gran sorpresa que ya lo están comercializando en Europa. Y esto es una gran noticia porque las infecciones urinarias son cosa de casi todos los días en el laboratorio. Y pues vale 26 euros, entonces pues sí está un poquito pues caro, pero los beneficios que te va a traer, que va a ser evitar las infecciones urinarias, supongo que lo vale. Otro tratamiento son los inhibidores de la vía CUP. La vía CUP es la forma en la que se hacen los pilis, así, es cómo se sintetizan los pilis en las bacterias gram negativas. Pues sí. ¿Y qué es lo que hacen? O más bien el nombre que les dieron. El nombre que le dieron a los inhibidores de la vía CUP les pusieron pilicidas y curlicidas. Son moléculas pequeñas fusionadas en anillos que lo que hacen van a interactuar con el dominio N-terminal del acomodador de membrana. ¿Cuál es el acomodador de membrana? Viene siendo este azulito que tenemos aquí. Entonces, si inhibimos o bloqueamos el acomodador de membrana en esta zona, pues no va a poder ocurrir toda la síntesis de pilis, y como no hay pilis, pues no va a haber FIMH, y si no hay FIMH, pues no hay interacción. Entonces también es un tratamiento muy prometedor. Otra terapia bien interesante que me llamó muchísimo la atención es la terapia con la cepa 83972. Esta cepa bacteriana perdió la capacidad de ser virulenta en las vías urinarias. En otras palabras, es avirulenta. Puede crecer como forma planctónica o como forma de biopelícula y lo hace más rápido que las cepas uropatógenas. Y se presume o se dice que esta cepa evitará que colonias uropatógenas colonicen las vías urinarias en población de riesgo. ¿Cuál es la población de riesgo? Las personas que están en cama, las personas que están sondadas, las personas que no son inmunocompetentes, etcétera. Este tratamiento actualmente está en ensayos clínicos, y algo que me llamó mucho la atención, que yo le veo mucho potencial, es que se les ocurrió bañar la sonda que se va a insertar en la uretra para vaciar la orina, bañarla o hacer que crezcan biopelículas de esta cepa virulenta, y de esta forma evitar las infecciones urinarias por medio de sondas, que casi hay un 100% de posibilidad o de probabilidad de que si te ponen una sonda urinaria te vas a infectar de una bacteria y te va a ocasionar una infección urinaria. Entonces es un enfoque diferente y a la vez muy interesante, cómo vamos a
se va a llenar esta sonda de una bacteria no patógena, y de esta forma no va a permitir que crezcan o que lleguen bacterias patógenas a tus vías urinarias. Y podrías tener ahí la bacteria en tus vías urinarias y no pasar nada, no pasaría nada, pues no es patógena, no te va a hacer nada, no va a dar respuesta inmune, simplemente pues se va a convertir en biota. Es interesante, muy interesante. Otro también que tengo que mencionar son los nutracéuticos. Los clásicos lactobacilos y los muy ya conocidos arándanos. Los lactobacilos se basan en la idea de que la vagina actúa como reservorio de bacterias uropatógenas, como Escherichia coli. Así que esa terapia probiótica debería de eliminar el reservorio de bacterias uropatógenas de las vías vaginales. Esta es una hipótesis. El problema es que ha habido resultados mixtos. Hay artículos que te dicen que sí obtuvieron mejorías y otros artículos que te dicen que no obtuvieron ni una sola mejoría. Entonces, los resultados son muy ambiguos en los artículos con la terapia de lactobacilos. Ahora, los arándanos es otra de las terapias más populares. Sabemos por investigaciones que el arándano es capaz de inhibir la adhesión de Escherichia coli uropatógena al epitelio. Tiene dos agentes activos, los arándanos, que uno viene siendo la fructosa y otro viene siendo la proantocianidinas tipo A. Respectivamente, la fructosa se va a unir a los piles tipo 1 de manera ligera, de manera leve, y de esta forma va a evitar que se pegue al epitelio, y las proantocianidinas tipo A, estas se van a unir de manera moderada a las fibras tipo P. Entonces, pues sí sirven los arándanos. El problema es que hay una enorme ambigüedad en los estudios publicados, porque hay unos estudios que utilizan comprimidos de arándanos, entonces obtienen unos resultados, otros utilizan jugo o zumo de arándanos y otros resultados, otros obtienen extractos, otros utilizan el fruto pesado, otros utilizan el fruto seco. Hay mucha ambigüedad en los estudios, y no se puede, digamos, estandarizar o decir, pues tantos miligramos de arándano van a obtenerte o vas a obtener este resultado, bla, 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 bla. Y pues bueno, pero pues es lo que tenemos. Tenía que mencionarlos. Otra terapia son las terapias con estrógenos. Esta aplica únicamente a mujeres posmenopáusicas. La aplicación es importante que sea intravaginal y obtuvieron resultados prometedores. Esto se basa en la idea muy parecida de que la vagina, de los lactobacilos, de que la vagina, cuando ya se deja de producir estrógenos, hay un recambio en la biota vaginal y se puede convertir en reservorio de bacterias uropatógenas y de ahí estarse pasando la uretra y estar haciendo reinfecciones. Así que lo que se hace, se da la terapia, se baja el pH, se restablece los lactobacilos y de esta forma se quita este reservorio de bacterias en la vagina y se eliminan pues sí, las recurrencias de infecciones urinarias. Algo importante es que la vía sistémica no te sirve, tiene que ser intravaginal para que te pueda funcionar. Y pues en efecto, para mujeres posmenopáusicas. ¿Vacunas? Ya entrando en materia de las vacunas, un poquito de historia. El informe más antiguo que se encontró, o que encontré más bien, es de 1909, en el que se habla de dos mujeres embarazadas con síntomas de pielonefritis que tuvieron una mejoría clínica después de la administración de una vacuna con la bacteria Bacillus coli. Antes Escherichia coli se llamaba Bacillus coli. Ya después, en la década del 50, se trabajó con
una E. coli inactivada. Inactivada me refiero a que la cepa la inactivaron con formol o con calor y la metieron o la introdujeron por vía intravenosa en conejos y obtuvieron resultados de protección en pielonefritis. En la década del 70 hay otra publicación donde también trabajaron con una E. coli inactivada, pero esta fue introducida de manera intravesical y obtuvieron que protegía a ratas de pielonefritis, pielonefritos, pero no, no protegía a conejos de pielonefritis. Después, en el 87, igual, una E. coli inactivada, pero esta introducida por vía vaginal, protegía a monos de cistitis. Y más reciente, en el 95, otra E. coli inactivada, pero esta vez por vía intramuscular, protegió a monos de infecciones urinarias en los riñones o pielonefritis. De manera muy superficial y de introducción, tenemos dos tipos de vacunación o dos tipos de vacunas generales. Las primeras son de agente completo, o que pueden ser de la cepa atenuada o muerta. Vamos, en otras palabras, es el bichito completo, ya sea que te lo metan atontado o bien que te lo introduzcan ya muerto. Y el otro tipo de vacunación es de agente específico, y estas son vacunas de antígenos específicos, como por ejemplo subunidades, toxoides o combinaciones de las mismas. Ambas tienen ventajas y desventajas. Una de las ventajas de la vacuna de agente completo es que te va a producir una respuesta inmunitaria robusta y duradera. Pero existe el riesgo con las vacunas atenuadas de una endotoxemia. Y por su parte, las vacunas de antígeno específico pues tienen una menor respuesta a la inmunización. Por lo tanto, van a necesitar de algo que se llama adyuvantes para potenciar este efecto de inmunización. Y claro, no tienen riesgo de endotoxemia. Entonces aquí tienen varios tipos de vacunas, porque si tú quieres desarrollar una vacuna para lo que tú quieras, tienes que elegir qué tipo de vacuna vas a utilizar, cepa atenuada o cepa muerta, o una subunidad, o para una toxina, o para qué utilizar. Ahora, todavía más difícil, qué tipo de adyuvante vas a utilizar, por dónde lo vas a introducir, va a ser intramuscular, va a ser tomado, cómo va a ser. Entonces, como podrán imaginarse, hacer vacunas no es algo que tú dices, oh sí, vamos a sacar una vacuna para esto. Es muchísima investigación. Ahora todavía están las cosas ambientales, cada organismo es diferente, cada tipo de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es realmente complejo hacer una vacuna. Eso quiero dejarlo claro. Pero bueno, actualmente únicamente está activa una vacuna a nivel mundial que es la Strovac. Ya por el 2000, más o menos, se desarrolló la vacuna Sulco-Urovac. Es una vacuna polivalente de 10 cepas uropatógenas que se administraba en 3 dosis intramusculares. Actualmente la empresa farmacéutica Solco-Basel está desaparecida. No se sabe no sé si quebró, si fue absorbida por otras, si murió, no sé. Pero ya no hay información de esta empresa farmacéutica. De lo que sí hay es de esta otra vacuna que se llama Strovac, que utiliza las mismas cepas que utilizaba Sulco-Urovac, pero esta vacuna fue desarrollada por otra industria farmacéutica que se llama Stratham AG, es una industria alemana y está autorizada para su uso en Europa. Aquí les dejé un link de la página, vamos a meternos. Vamos a ver. Y vean, aquí la tenemos. Como pueden ver, está en alemán la vacuna, pero afortunadamente tenemos Google Chrome
Dejamos que cargue. Alemán, español. Y ya. La tenemos traducida, suspensión inyectable, ingredientes activos, gérmenes dentro de bacterias específicas. Aquí te dice cuáles gérmenes tiene, qué cantidad contiene. Tiene Escherichia coli, tiene Morganella morgani, Proteus y Klebsiella y Enterococcus. Aquí en su página van a poder, pues, más información acerca de esta vacuna. Pero bueno, regresemos a la plática. Algo interesante es que esta vacuna no está recomendada por la Sociedad Europea de Urología porque no ha progresado a ensayos de etapa 3. Y si te preguntas qué demonios son los ensayos de etapa 3, pues son los siguientes. Cuando tú vas a sacar un fármaco, cuando se va a sacar un fármaco, tiene que pasar por varias fases. Fase 1, fase 2, fase 3, la revisión y después ya la fase 4. Esta vacuna no ha progresado después de ensayos de etapa 3, a pesar de ya ser aprobada para su uso en Europa, pero por esta razón la Sociedad de Urología aún no la recomienda. Después tenemos otra vacuna que se desarrolló, que es una vacuna conjugada contra el antígeno O y contra los lipopoliosacáridos de membrana externa. Los ensayos de animales arrojó una excelente protección contra cistitis. El problema fue que Escherichia coli tiene una enorme heterogeneidad de serotipos. Lo que ahorita les enseñé en la tabla de las variabilidades antigénicas al principio, contra cuáles antígenos O, hay un chorro de Escherichia coli, muchísimas. ¿Cuáles elegir? Podríamos elegir los más comunes, pero no le veo pues sí, aplicación, porque hay demasiadas y luego varían por regiones. Las Escherichia coli patógenas a lo mejor son diferentes a las que viven en Estados Unidos, a las que viven en Europa, a las que viven en África, a las que viven en Asia. Una variabilidad antigénica tremenda. Entonces, a pesar de tener unos resultados bien, con tasas altísimas de prevención de cistitis en animales, cuáles bacterias, cuáles antígenos utilizar. Entonces, no le veo mucho futuro a esta vacuna desarrollada. Las vacunas contra toxoides, se ha demostrado que Escherichia coli patógena no necesita toxinas para poder hacer su ciclo de patogenia. Y como no son fundamentales el uso de toxinas para la bacteria, no tendría caso desarrollar una vacuna contra estas toxinas. Se intentaron desarrollar vacunas para la lembolicina alfa y para factor de necrosis citotóxico tipo 1, pero los resultados que obtuvieron pues fueron pobres porque pues Escherichia coli no la necesita para hacer su ciclo de patogenia. Así que bien te pueden vacunar, pero pues no te va a servir de nada, porque igual Escherichia coli te va a infectar. Vacunas contra los pilis. El informe más antiguo es de la década del 79, donde ya se podían purificar los pilis, fíjense, donde vacunaron a ratas por vía intradérmica con pilis purificados y arrojó resultados muy prometedores. El problema es que se abandonó y ya no hubo más investigación de las vacunas. Como les comento, por los 70, los 80 se investigó mucho de vacunas y de repente ya dejaron de investigar. Así que bueno, esta todavía puede ser una opción viable. Como vimos, los pilis son muy importantes para el ciclo de patogenia Escherichia coli. Vacunas contra FIMH, estas se están desarrollando actualmente, estas sí.
y han sido tremendamente efectivas en animales, muy prometedoras. Se empezó a desarrollar en la década del 2000 por esta empresa, por esta farmacéutica estadounidense, pero fue abandonado en fase 2 allá por el año 2000. Posteriormente, esta otra empresa farmacéutica compró la licencia y empezaron a volver a hacer ensayos clínicos. Y se comunicó que utilizaron un nuevo coadyuvante, porque recuerden que las vacunas contra antígenos específicos necesitan coadyuvantes para tener una respuesta inmunológica robusta o buena. Obtuvieron títulos arriba de 1 millón de IgGs en ratas y no tuvieron efectos adversos. Así que es muy prometedora una vacuna que próximamente salga contra FIMH. Vacunas contra fibras tipo P. Se investigaron mucho en la década de los 80 y tuvieron buenos resultados, sobre todo para evitar las pielonefritis. Sin embargo, se abandonaron estas investigaciones, como ahorita les comenté. ¿Por qué se abandonaron las vacunas contra fibras tipo P? Por lo mismo que se abandonaron las de antígenos O, por la variabilidad antigénica. Hay mucha variabilidad antigénica de fibras tipo P. Hay unas cepas que sí la tienen, otras cepas que no la tienen. Y no es las fibras tipo P necesarias para producir la cascada de patogenia. Son necesarias para la infección en riñones, pero no son necesarias para la infección en la vejiga. Y para que llegue a los riñones, por lo regular, llega por la vejiga. Puede llegar por vía hematógena, pero son casos realmente bien raros. La mayoría de las veces que una bacteria causa pielonefritis, asciende por la uretra, se va a la vejiga, a los uréteres y luego a los riñones. Es el ciclo, digamos, más común que llevan las bacterias uropatógenas. Compuestos inmunoterapéuticos. Esto es muy interesante también, muy interesante. El que está en la venta es uno que se llama Urovaxocum. Es un extracto bacteriano de 18 cepas de Escherichia coli y se da por dosis oral. Esto es lo genial, o sea, son pastillitas que te tomas por 3 meses. Y esta sí está recomendada por la Asociación Europea de Urología. Tiene efectos secundarios, pero son mínimos, entre los que llevan es dolor de cabeza y problemas gastrointestinales. Y si se administra correctamente, tiene una protección de 1 año completito. Pues vale la pena. El tratamiento actualmente está disponible en Europa. No encontré referencias de que se venda aquí en México, pero a lo mejor no busque bien o entrará pronto aquí a Latinoamérica. Otro compuesto inmunoterapéutico es Urumute, que es un preparado de 4 bacterias uropatógenas que recientemente fue evaluado en ensayos clínicos y también tiene buenos resultados para la protección de infecciones urinarias. ¿Cómo protege Urovaxcum? No sé cómo se pronuncia. El mecanismo no está claro. No se sabe muy bien cómo lo hace, pero lo hace. Se ha investigado que se activa la respuesta de linfocitos TGLP1 y se ha visto un aumento de interleucina 6 y factor interferón gamma. Y estos datos sugieren que la inmunidad adquirida por este tratamiento no está mediada por anticuerpos. Aún falta dilucidar completamente cómo es la respuesta inmunitaria en las vías urinarias, a pesar de los grandes avances que ha habido en los últimos 15 años en biología molecular y en inmunología. Aún no se comprende completamente cómo ocurre la
la inmunización o el sistema inmune, cómo se comporta en estas vías. Así que aún hay una barrera que se tiene que superar para poder hacer tratamientos más específicos contra infecciones urinarias. Una mención honorífica que tengo que hacer, ya estamos por terminar, espero y darme a entender y que les guste o que les llame la atención. Una de las cosas que a mí siempre se me han quedado guardadas es que cuando alguien da una ponencia o da un tema, es muy importante que se quede una duda, un interrogante del tema para obligar al que está escuchando o al que está recibiendo la plática a investigar. Me recuerda mucho a un profesor que tuve que decía que el verdadero profesor, que verdaderamente enseña, no es aquel que te enseña todo, sino que te deja la duda para que tú investigues por tu cuenta. De esa forma vas a aprender y espero estarles dejando esa dudita, esa espinita que se queda dentro para que te den ganas de tomar tu computadora, tomar tu celular y empezar a buscar de los temas que te acabo de explicar, qué más hay, qué no hay, o si será cierto lo que me dijo, de ese tipo de cuestiones. Entonces, espero estar llegando al objetivo, que es dejarles esa intriga, esas ganas de querer leer, de querer estudiar. Y bueno, regresando al tema, la mención honorífica de los triterpenos pentacíclicos. ¿Qué son estas cosas? Son unos metabolitos de plantas, específicamente los que habla este artículo es el ácido asiático y ácido ursólico, que vienen siendo estos respectivamente A y B. ¿Y estos qué químico? ¿Qué son? Pero bueno, primero antes, ejemplos de dónde se obtienen estos compuestos, pues de plantas, por ejemplo la cayuba y la planta de curry. Aquí tenemos unas imágenes. ¿Y qué efectos tienen? Bueno, pues tienen efectos en la adherencia de células uroteliales. Específicamente este estudio hablaba de, no mencionaba qué tipo de células son, pero como podemos ver son células planas, de tipo escamoso, de capas superficiales, en las que observaron que después del tratamiento con estos compuestos reducía de manera considerable la carga bacteriana de bacterias pegadas en la superficie. Así que concluyeron que las dosis establecieron las dosis, no recuerdo cuáles dosis eran, pero cuando llegaban a cierta dosis lograban el efecto, pero si no llegaban a esa dosis, la bacteria seguía pegada a las células uroteliales. Y como pueden ver, pues sí funcionaron los compuestos para evitar esta adherencia. Así que tiene el mismo propósito de los manócidos, que es evitar la adherencia de las bacterias al epitelio. Conclusiones. Los manócidos son una opción muy interesante que ya está activa comercialmente, como vimos. Tiene resultados muy prometedores, son monodosis y es tomado y te puede conferir protección por gran periodo de tiempo. Los plaguicidas que aún no están en el mercado hasta donde investigué, pero también me parecen una opción muy importante, ya que si utilizamos los plaguicidas dejamos a la bacteria sin manos, se queda pues sí sin manos. ¿Cómo va a ser su ciclo? ¿Cómo va a infectarte si no se puede pegar al epitelio? No va a poder hacer nada, simplemente se va a quedar flotando en la orina esperando su inminente muerte sin hacer nada. Las vacunas, hay unas vacunas que parecen prometedoras, pero la mayoría fue abandonadas. Yo pienso que muchas fueron abandonadas en la década de los 70 y 80, porque en aquel entonces los antibióticos aún funcionaban. La probabilidad de que te curaras si te daban un antibiótico era altísima en los 80s. O sea, dame una infección urinaria, toma el antibiótico y te curabas, ¿no? O sea, no había resistencias tan importantes como hay ahora. Y yo pienso que se abandonaron
Por eso, o sea, ¿para qué investigamos una vacuna si ya tenemos la cura con un antibiótico que funciona muy bien, que tiene un porcentaje de personas que se curan altísimo? Pues ¿para qué investigamos vacunas, no? ¿Para qué gastamos recursos? Mejor investigamos otra cosa. Entonces yo pienso que es por esta razón que se abandonó, yo pienso, yo, que se abandonó la investigación en vacunación en las vías urinarias. Los reportes que van a encontrar son viejos de los 80, de los 90, de los 70, 50. Casi no hay de estos, de los 2000 para acá, de vacunación específicamente para vías urinarias, hablando de Escherichia coli. Los compuestos inmunoterapéuticos, como ya vimos, son recomendados, uno, por la Sociedad Europea de Urología y tiene buenos resultados de protección hasta un año. Y por último, los compuestos tripartenos pentacíclicos es una opción muy viable. Y aún no se encuentran desarrollos clínicos hasta donde pude investigar, pero es muy prometedor, muy prometedor. Bueno, pues hasta aquí la plática. Estas son las bibliografías. Espero y les haya gustado la plática. Sus dudas estaré en línea. Dejo las bibliografías. Estaré en línea el día de mañana, lunes. Se grabó un día antes. Para resolver sus dudas que puedan tener. Es importante que me etiqueten en el chat, que le pongan mi nombre, porque pueden publicar y pues no lo voy a ver, no lo voy no lo voy a poder contestar si no sé que me están preguntando. Pues sí, gracias, espero y les haya gustado. Y pues bueno, estamos en contacto.